Cuando me invitaron a TED, estaba muy emocionada. TED ha sido una de las plataformas que a mí me ha servido muchísimo para mi actualización. Entonces, pues obviamente elegí mi tema de inmediato y me puse a escribir mi charla. Pero, oh sorpresa, cuando estaba haciendo eso, me entero que estoy embarazada. Bueno, tuve que pausar aquello que yo tanto tenía ganas de hacer para darle paso al montón de achaques, síntomas, náuseas y pues unas siestas interminables, que me imagino aquí algunos ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces, para mí fue bien impactante darme cuenta de cómo iba a venir a hablar de un tema de salud sexual embarazada, ¿no? ¿Cómo me voy a parar ahí? Empezaron un montón de dudas. Y bueno, había una parte de mí que se sentía incongruente. Incongruente porque yo justamente quería hablar de la salud sexual en su totalidad, de manera general. Pero casi siempre nos han reducido el tema de la salud sexual. Si nosotros ahorita nos metiéramos a buscar en redes, en algún buscador, salud sexual, si ustedes lo escriben, van a observar que les va a pedir que completen la frase con salud sexual y reproductiva, ¿no? Y algunos también en los adolescentes. Entonces yo dije, no, yo no quiero hablar de la salud sexual reproductiva porque esa es solo una pequeña parte de la salud sexual en general, no la quiero reducir. Y tampoco en los adolescentes porque luego ¿qué hay de la salud sexual para los que ya no somos tan adolescentes, no? Así que fue un poco complicado poder integrar esa información de todo lo que yo quería decir a mí misma en ese momento. También entender que de la salud sexual no siempre se habla de la reproducción, puesto que hay un estudio en 1974, imagínate, que dice que en parejas duraderas solamente hay un nacimiento por cada 1000 coitos. Yo me pregunto qué pasará con los otros 999, ¿serán intentos fallidos de reproducción o quizá tendrían otro objetivo, como el placer, por ejemplo? Me toca mucho escuchar a personas, sobre todo a mis pacientes, que hablan de su vida sexual como si fuera un deporte de alto riesgo, ¿no? Así como, ay, no, sale bien librado, ¿no? Todo bien, todo bien. Entonces, yo me pregunto cuánto placer, cuánta sensación de cuidado podríamos sentir en este tipo de experiencias, ¿cierto? Cuando nos hablan de salud sexual, casi siempre se ha limitado a la parte anatómica, ¿no? Nos dicen, este es el cuerpo humano, o a la biología también de la reproducción. Sin embargo, lo que nos han dicho de eso ha sido, si tienes relaciones sexuales te va a pasar algo bien grave, vas a salir embarazada y vas a arruinar tu futuro. O te va a dar una infección de transmisión sexual que va a terminar en una mutilación o en la muerte. Claro, ninguna de estas es cierta. Pero yo quisiera preguntarles y que levantaran la mano, ¿a quiénes de ustedes les dijeron que la salud sexual podría producir placer? No, a nadie. ¿O a quiénes de ustedes les dijeron que la salud sexual podría contribuir a su salud en general? Uno, bien. Bueno, vamos avanzando, vamos de gane. No, la verdad es que no nos lo dijeron, pero quien sí está hablando del placer y quien sí está integrando todo esto ahora es la OMS. Después de una ardua actualización, la OMS ahora dice que la salud sexual requiere de un estado físico, mental y social, ¿no? Y que además requiere un enfoque positivo y respetuoso de nuestra sexualidad y de nuestras relaciones sexuales, en donde además deberíamos tener experiencias placenteras y seguras, libres de violencia, coacción y discriminación. Entonces ya nos están enviando esta información de que la salud sexual es una completitud de muchas cosas, ¿cierto? Ya no nada más es la típica como las ferias de salud, usa el condón y listo, hay salud sexual. No, ya nos habla que requiere muchas otras cosas, ¿cierto? Y estas esferas biopsicosociales, que por supuesto son una, no son tres, es una completitud, pero a mí me encantaría que la desmenuzáramos un poquito para irlas entendiendo. En la esfera de lo físico, lo biológico, de esa sí nos hablaron un poquito más. Esa era la única permitida, sobre todo en las escuelas, ¿no?
En esa nos hablaron, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual. Y desde el miedo, desde las imágenes, ya sabes, catastróficas. Sin embargo, a mí me recuerda mucho una experiencia que tuve. En mi primer embarazo, después de una prueba de orina positiva, fuimos a donde una ginecóloga. Y pues una de sus primeras preguntas fue, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Yo dije, ¿qué? Pues si vengo a saber si estoy embarazada, ¿no? ¿Quién es el papá? Entonces, para mí fue bien impactante, aunque entiendo desde dónde lo pregunta, porque sé que esta ha sido una forma de medir cuánta probabilidad tiene esta persona de tener alguna infección. Pero si de eso dependiera del número de parejas sexuales que tenemos, entonces, ¿cómo podríamos entender algo que a mí me toca vivir mucho en consulta, que es mujeres con muy pocas parejas sexuales o solo una que tienen virus del papiloma humano? Si nosotros entendemos esto, vamos a poder romper ese mito de que existen personas de riesgo. No existen personas de riesgo. Existen conductas o actividades sexuales de riesgo que nos puedan poner en riesgo. Así, si lo entendemos desde esta parte, podríamos dejar de privarnos del placer para entonces poner esa energía y esa atención a tener encuentros o experiencias más placenteras y sobre todo más seguras. También nos hablaron de la prevención de embarazos no deseados, decían, que yo creo que más bien son no planeados porque no todos no son realmente no deseados, o al menos después, quién sabe, ¿no? Y desde esa parte me acuerdo también que mi abuelita política un día me dijo que yo era muy bendecida, porque tenía la oportunidad de tomar esos medicamentos, decía, que sirven para que no tengas tantos hijos como yo, que paría demasiados. Y creo que tiene razón, porque yo pues no me la he pasado gestando. Lo bueno, yo nada más me embarazo en los eventos más importantes, pero del demás parte del tiempo no. Entonces, creo que esa también ha sido una oportunidad para que nosotros podamos planificar el tipo de vida que queremos. Y entonces digamos, está bien, este momento lo permito, estar en este proceso de gestación, pero el otro también lo permito para vivir y disfrutar de cosas que me gustan. Entonces, lo interesante también de cuando nos hablan de esta planificación, sobre todo de los métodos antifecundativos hormonales, creo que se limita a planificar, pero no nos dicen otras cosas que creo que también son importantes. Por ejemplo, a muchas mujeres que toman este tipo de antifecundativos o métodos hormonales, dentro del montón de síntomas y consecuencias, uno de ellos es la pérdida de la libido o la disminución de la libido. Pero eso no nos lo dijeron. Y qué interesante, porque pues yo me pregunto, pues ¿qué no era para que tuviéramos más actividad? Y luego ya no queremos porque estamos cuidándonos. Y digo, creo que el método para cuidarnos debería llevar a veces más de un intento y encontrar aquello que tenga que ver con lo que queremos vivir en este momento y que nos pueda caer mejor, que al final de cuentas nos permita disfrutar, por supuesto. Entonces, entender esto nos lleva a preguntarnos por qué el deseo sexual es tan importante. Y te lo voy a explicar a través de mi tema favorito, que son las hormonas sexuales. Por ejemplo, la testosterona, que se genera en hombres y en mujeres, contribuye al apetito sexual. Pero la testosterona te ayuda a tener pensamientos sexuales y también te invita a la actividad sexual. Pero tener pensamientos sexuales y tener actividad sexual también segrega testosterona. Entonces se convierte como en un circuito de feedback, algo así como el huevo y la gallina. Y casualmente las demás hormonas sexuales, como por ejemplo la dopamina y la oxitocina, también son las hormonas del bienestar. Entonces, sentir deseo sexual, vivir nuestra sexualidad, también nos acerca al bienestar. Creo que al final nos toca entender que el placer con el que vivimos nuestra sexualidad habla mucho del placer con el que tomamos la vida. Y hablando de esto, también me lleva a la esfera de lo mental, de cómo tomamos esa vida, ¿no? En la esfera de lo mental nos dice sobre todo que el placer no solo está en el cuerpo, también está en la mente,
porque a veces no se trata de qué es lo que estoy viviendo, sino desde dónde lo estoy interpretando. Esto lo estoy viviendo desde el placer, me doy ese permiso de disfrutarlo. Y creo que aquí es en donde nos toca comprender que ya nos toca tomar la autoridad de nuestro propio cuerpo y de nuestras experiencias. Decidir activamente qué es eso que queremos vivir. Me toca mucho este tipo de experiencias en personas que dicen, pues es que esto yo no era algo que quería vivir, pero si le digo que no, se enoja. O es que dice que con condón no se siente igual, ¿no? O bueno, es que no era mi fantasía, era la de mi pareja, pero no la quería vivir. O la típica de, es que me dijo que se estaba tomando las pastillas y me confié. Entonces, al final pareciera que somos una veleta al viento cuando se trata de nuestro propio cuidado sexual, ¿no? Y para tener esa autoridad nos toca aumentar nuestro coeficiente sexual. Sí, el coeficiente sexual existe y nos dice que hay que, así como nos actualizamos para nuestros temas en el área donde trabajamos, también en la sexualidad, porque ¿cuántos de nosotros investigamos, aprendemos, buscamos, ¿no? Para saber un poco más, que no se quede solamente en la información, sino que también nos permite aplicarla en nuestra vida. Y entonces podríamos decir que tengo un área de dominio en donde yo puedo disfrutar desde el saber que sé, ¿sí? Entonces, también lo que sé tiene que ver con la tercera esfera, que es lo social. En la esfera de lo social tiene que ver con qué se nos ha dicho, cuál ha sido la historia, cuál ha sido la cultura de cómo se nos ha permitido vivir la sexualidad, lo que se nos dice que está bien, lo que se nos dice que está mal. Es decir, cómo influye la sociedad en mi propia experiencia sexual. Hay una frase de Osho en el área del Tantra que me encanta porque dice que hay que llegar al encuentro sexual como si el otro no estuviera. Es decir, el otro representa a la sociedad, representa todo eso que nos han dicho. Y al encuentro del otro, de repente nos perdemos de nuestro propio placer para pensar, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará pensando que es adecuado? Híjole, no, qué pena, se me ve la lonja. Ay, no, va a decir que soy muy gritona. ¿Cuántas cosas terminan pasando para estar a la espera de lo que el otro interpreta de mí? Que al final me pierdo yo de toda la experiencia, ¿cierto? Y luego me acuerdo que en mi primera vez hubo un momento en donde yo pensé, si mi papá supiera lo que estoy haciendo. Ahora mis pacientes me lo llegan a decir, sobre todo las más jóvenes, y les digo, por favor, ya no inviten a sus papás. Ya, por favor, disfruten. Dejen todos esos miedos, represiones afuera, porque nos toca vivir y disfrutar cada una de las cosas que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo entendí que todo eso que era la salud sexual, todo este equilibrio, toda esta cosa maravillosa de decir, bueno, esto está pasando, va, lo permito, lo disfruto, lo vivo, yo entendí que eso hacía en mi propia vida, comprendí que sí, mi embarazo sí es producto de mi propia salud sexual. ¿Por qué? Porque la estoy viviendo desde el placer de poderme hacer cargo de mis propias decisiones, desde el placer de poder disfrutar. Ok, no lo esperaba este mes, yo pensé que iba a ser para el próximo año, pero ahorita con esto, ¿qué puedo hacer para así disfrutar? Para así poder ir a TED con todo y el embarazo, ¿no? Y al final, en resumen, les quiero decir que la salud sexual requiere de este equilibrio, de estas dinámicas, un equilibrio dinámico, de estas esferas, ¿no? De como irlas balanceando y decir, ok, todo está en orden, va, no está al 100, pero la estoy armando muy bien. Requiere también un cuidado amoroso y respetuoso de nosotros mismos, de nuestra sexualidad, de las personas con quienes nos relacionamos. Y sobre todo, la disposición para el placer, permitirnos el placer y el disfrute de este maravilloso juego sexual, que sí, como todo juego, tiene sus reglas, tus propias reglas, pero que al final el objetivo era disfrutar. Muchas gracias.